¿Sería 0? No, no es 0. Si tú colocaste el 5 donde está la X, por lo tanto sería 5 por 2, 10, menos 1, 3, que digan 9. La raíz sería 3, 3 menos 3, 0, ¿no? Y recuerda que cualquier número dividido entre 0 no existe. Por lo tanto, debemos de hacer ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Qué debemos de aplicar para que eso no se haga indeterminado, que no exista? Hay que aplicar la racionalización, ¿de acuerdo? Ok, sí. ¿Da 3, profe? Te dio 3 final, cerrado. Bueno, 1/3, creo. 1/3, de ahí no sería 3, sería 1/3. Sí. ¿O es al revés? 3 entre 1. Es que ya me confundí. No sé si es 1/3 o solo es 3. A ver, verifica bien tu cuenta. Su compañera nos dice que puede ser 3 o 1/3. Igual los demás, vamos a esperarlos a ver cuánto les da. A mí me dio 37 novenos. Bueno, menos 37 novenos. Ah, caray, eso sí es demasiado. Normalmente salen números enteros o números fraccionarios, pero pequeños. Bueno, ¿les parece que lo realicemos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a realizarlo. En primer lugar, tenemos el límite cuando x tiende a 5. Ya vimos que al realizarlo nos da 5 menos 5 sobre 3 menos 3. Y eso sería 0/0, o sea, es una indeterminación, ¿de acuerdo? Si lo hacemos en la calculadora, quiere decir que no existe o es un error matemático. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es x menos 5, raíz de 2x menos 1, menos 3. Y aquí hay que aplicar la racionalización, donde vamos a colocar la misma que está abajo, pero ahora con signo positivo, como habíamos dicho anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, 2x menos 1 más 3. Y abajo pues tiene que ir lo mismo, 2x menos 1 más 3. Recuerden que es una multiplicación, en este caso de fracciones, hay que multiplicar directo. Por lo tanto, quedaría x menos 5 por la raíz de 2x menos 1 más 3. Y aquí abajo, pues multiplicamos y nos quedaría raíz de 2x menos 1 al cuadrado. Y aquí menos 9. ¿Correcto? Entonces, pues aquí eliminamos este cuadrado y esta raíz. Y ya nada más nos quedaría x menos 5 por raíz de 2x menos 1 más 3, que divide a 2x menos 1 menos 9. Como aquí vemos, pues estos dos son
resta y pues por lo tanto se van a sumar. Entonces quedaría x menos 5 por raíz de 2x menos 1 más 3 sobre 2x menos 10. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora lo que podemos hacer es factorizar esta parte. Entonces, factorizando, vemos que el que interfiere ahí es el 2, por lo tanto sería x menos 5, y ya tenemos el factor común, donde es x menos 5, y x menos 5 lo eliminamos, y ya nada más nos quedaría raíz de 2x menos 1 más 3 sobre 2. Y aplicamos nuestro número que vale 5, y sería 2 por 5 menos 1 más 3 entre 2. Eso nos daría raíz de 9 más 3 entre 2. Por lo tanto, sería 3 más 3, 6 entre 2. Y eso nos da 3. ¿Dudas? No, profe. ¿Dónde estuvo su error o su duda? Es que yo no factoricé el 2x menos 10. Híjole, grave error. Los demás, ¿dónde tuvieron alguna duda, algún error? Y como ven, estamos aplicando lo que vimos desde un principio, que fue la álgebra y la aritmética, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Igual es de una forma indeterminada. Nos dan esa operación. Si sustituimos el infinito en cada una de las operaciones, nos daría infinito sobre infinito, ¿correcto? Y esto va a ser una indeterminación. Por lo tanto, como no podemos tener ese tipo de indeterminaciones, lo que debemos hacer es lo siguiente. A este que tenemos como x cúbica, y como vemos que es el mayor, vamos a dividir todos los números entre x cúbica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cada número va a ser dividido entre x cúbica. Esto también nos va a ayudar para cuando vayamos a usar las derivadas. Listo, ya lo tenemos. Por lo tanto, ahora lo que nos queda es eliminar. En este caso, este se elimina y este también. Y por lo tanto nos quedaría 3. Aquí, pues, nos quedaría más 2 sobre x cuadrada, menos 1 sobre x cúbica, sobre 5, más 3 entre x cuadrada,
más 2 sobre x cúbica. Y ahora sí, recordemos cuánto es un número entre infinito. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuánto vale un número entre infinito? Infinito, ¿no, profe? No. Verifiquen ahí sus Es 0. apuntes. Es 0, correcto. Por lo tanto, todo esto que estoy poniendo, pues nada más es para que vean, pero en sí, esto es 0, esto es 0, 0 y 0. Por lo tanto, lo único que nos va a quedar es el 3 y el 5. Y ya, así es como se resuelve esta forma de indeterminación. ¿Dudas? Vamos al último ejercicio. Este igual lo realizan ustedes. Y me dicen cuánto les da. ¿Es 1? 1 no, es incorrecto. Los demás, ¿cuánto les da? ¿Me dio infinito entre 1? Infinito entre 1 tampoco. Si solamente colocamos los infinitos, nos quedaría infinito sobre infinito, ¿verdad? Pero nosotros no queremos eso, entonces sería x cuadrada entre x cuadrada más 5x entre x cuadrada más 6 entre x cuadrada, x entre x cuadrada más 1 entre x cuadrada. Eso quiere decir que esto sería 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Por lo tanto, nos daría 1 sobre 0, que sería otra indeterminación que no existe. Eso quiere decir que, aunque sea esta indeterminación o esta otra indeterminación, nunca va a existir esta operación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda hasta aquí? No. Pues vamos a comenzar con el tema de derivadas. En un principio les van a pedir en el examen solamente para identificar cuál es la fórmula para obtener la razón de cambio de promedio, que en otras palabras es la derivada.
Por lo tanto, en aquel tiempo, antes de que existieran todas las derivadas, inventaron esta formulita donde nos dice que es el incremento en el eje Y con el incremento del eje X. Por lo tanto, ahí va a ser la función de X más el incremento de X menos la función de X sobre el incremento de X. Así es como obtenían antes las derivadas, sin utilizar ninguna de las derivadas que ya están pues ahí propuestas, con todo lo que pues creo que son 25 fórmulas. Entonces, para no estar con cada fórmula, ellos utilizaban esta formulita que ellos lo determinaron como la razón de cambio promedio, ¿de acuerdo? Y pues si hacían un sinfín de pasos para obtener cuánto era la derivada. ¿Alguna duda? A ustedes pues no les van a pedir que lo resuelvan porque pues ya existen las derivadas, pues no es tanto para resolverlo. Nada más con que se sepan la pura derivada, con eso es suficiente. Pero sí es necesario que se aprendan esta formulita porque les va a venir en su examen. Hay veces que se las dan al revés, que es delta X sobre delta y por lo tanto esa sería la incorrecta. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Vamos a entonces a comenzar con la primera derivada. Permítame un momento. Y vamos a empezar con las reglas básicas de la derivada. Antes de ver las reglas básicas de la derivada, ¿para qué nos sirve la derivada? ¿O por qué creen que la inventaron o para qué serviría? ¿Nadie? Solamente la inventaron la derivada para, pues, objetivos muy drásticos, donde ellos querían saber cuánto cambiaba una función en el eje Y como tanto en el eje X. Por ejemplo, en física, cuando tenemos la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, por lo tanto tenemos distancia que es en el eje X y tiempo, perdón, distancia en el eje Y y tiempo en el eje X. Entonces ellos, para saber cuánto era lo que cambiaba esa distancia o ese tiempo en base a los dos, pues sacaban esta derivada. Solamente para eso. ¿Cuál era el incremento de estos dos? ¿De acuerdo? Y para eso nos servía la derivada. Y en el caso de la integral, pues eso, como bien dice, es integrar todo lo que ya derivamos, o sea, lo que desmenuzamos, ahora lo vamos a integrar. Entonces vamos con la primera regla de la derivada, que es la más básica. Y es cuando tenemos la función
que recuerden que y sería también f de x, y esta c va a ser un número, o una letra, o algo que tenemos ahí, pero que no esté con respecto a x. Por lo tanto, la derivada de esa función siempre nos va a dar 0. ¿Dudas? No. No. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos f de x es igual a 5, por lo tanto, lo que pondríamos es f de x es igual a la derivada de 5 con respecto a x. Por lo tanto, esto es 0. ¿De acuerdo? La siguiente función que tendríamos es y es igual a x. Por lo tanto, la derivada de esta función siempre nos va a dar 1. O el número que esté ahí. Por ejemplo, si tendríamos f de x igual a 4x, entonces lo que podríamos resolver sería la función de x es igual a la derivada de 4x sobre de x. Por lo tanto, ya sabemos que la derivada de x es 1, por lo tanto sería 4 por 1 igual a 4. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Vamos con la tercera, que sería y es igual a x a la n, o sea, cualquier exponente, y esa va a ser la derivada de y es igual a n, que es el que ya pusimos aquí, por x a la n menos 1. Como ejemplo, tendríamos f de x es igual a 6x a la quinta. Por lo tanto, para sacar su derivada sería derivada de x de 6x a la quinta. Entonces, resolviendo, tendríamos 6 por 5, porque recuerden que el 5 lo vamos a pasar para acá, por x, y sería 5 menos 1. Entonces, 6 por 5, 30, x a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, Joshua. ¿Los demás, alguna duda? No. Muy bien. Vamos a la siguiente fórmula, que sería la número 4. Y esto es y igual a una constante multiplicado por una función derivada. Esta es una función derivada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto vendría de y es igual a la constante de la función. Por ejemplo, que tuviéramos f de x es igual a 5 por 4x cuadrada menos 2x. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, primero, podríamos resolver esto y el 5 lo dejamos afuera. Entonces, resolviendo cada uno, pues sería 4 por 2, 8x, y 2 por 1, menos 2 solamente. Entonces, así lo podríamos dejar. O también se puede resolver de otra manera, donde esto va a estar multiplicando 5 por 4, 20x cuadrada, 5 por 2, menos 10x. Entonces derivamos cada término, 20 por 2 serían 40x, menos 10.
Entonces, cualquiera de los dos son correctos. Y aquí se pueden dar cuenta porque 5 por 8 nos da 40x y 5 por 2 nos da menos 10. ¿Dudas? No. Muy bien. Vamos al siguiente. Cuando tenemos una multiplicación. Y esto va a ser de u por v. Por lo tanto, para poder resolver las multiplicaciones, lo que vamos a hacer es la derivada de y es igual a u derivada por v más u por v derivada. Ejemplo, tenemos f de x es igual a 2x cuadrada por 7x más 1. Entonces ahí tenemos ese. Lo podemos resolver, ya dijimos, de dos formas, multiplicando cada uno. Entonces este por este y este por este, ya después lo realizamos. O bien utilizamos esta fórmula, donde vamos a tener que poner la derivada de u. En este caso sería 2 por 2, 4x, por v, que sería 7x más 1, más 2x cuadrada por la derivada de v, y en este caso sería 7. Y este sería otro resultado. ¿Dudas? ¿Ninguna duda hasta aquí? No, maestro. Vamos con las siguientes dos, que es la de la división, u entre v. Por lo tanto, tenemos la derivada de u por v menos u por v derivada entre v al cuadrado. Esta funciona muy bien cuando son pues fórmulas muy grandotas, entonces hay que utilizar este método, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que tuviéramos x cuadrada más 5x menos 1 entre x cuadrada más 1. Entonces, este sería u y este sería v. Entonces, para la derivada, quedaría la derivada de u. Entonces, pues hay que sacar la derivada de u. En este caso sería 2x más 5. Por v, que sería x cuadrada más 1. Menos u, que sería x cuadrada más 1 por la derivada de v. Entonces sería 2x solamente porque la derivada de 1 es 0. Y todo esto dividido entre v, que sería x cuadrada más 1 al cuadrado. Aquí ya lo podrían resolver uno por uno y pues ya nos quedaría un resultado diferente, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Y vamos con la última fórmula básica de la derivada, donde vamos a tener u, que es una función, pero esa función va a estar elevada a la n. Por lo tanto, tendríamos la derivada de u, que sería n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Ahí como ejemplo tendríamos f de x es igual a x cuadrada más 2 al cubo.
Entonces, para sacar la derivada, sería n, que vale 3. Esto sería n. Y por lo tanto, aquí vamos a poner el 3 por u, que sería x cuadrada más 2, 3 menos 1, por la derivada de u. U sería esto que está aquí adentro. Entonces, la derivada de u sería 2x solamente. Entonces, nuestro resultado final quedaría 3 por x cuadrada más 2 al cuadrado por 2x, que si reordenamos y multiplicamos este 2x por 3, nos quedaría 6x por x cuadrada más 2 al cuadrado. Ese sería uno de los resultados posibles. Otro de los resultados posibles es efectuar todo este que está al cuadrado, porque eso ya lo sabemos nosotros, que sería a más b al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces aplicamos eso aquí, multiplicamos por el 6x y ya nos da otro resultado más pequeño.